Buenas tardes, soy Raimundo Escutia, trabajo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental y vamos a dar el tema de COVID-19. Es una sesión general que normalmente tendríamos un auditorio lleno con mis compañeros de SAME, los cuales actualmente están conectados online, al igual que algunos de ustedes fuera de la institución, y que, bueno, debido a las circunstancias que estamos viendo actualmente, no solamente en México, en Jalisco, sino en el mundo, pues nos vemos obligados a realizar este tipo de sesiones, lo cual favorece, por supuesto, el que no haya la propagación del contacto, pero también nos da un medio ideal de poder realizar este tipo de sesiones a distancia. La sesión va a durar aproximadamente 60 minutos, está bastante larga, tiene algunos videos donde podemos realizar y ver precisamente el tema en cuestión. Traté de buscar videos que fueran pequeños, que no duraran más de 5 minutos y que pudiéramos tener disponibles en este caso. La presentación va a tener sobre todo las ligas principales de cada uno de los elementos que utilicé precisamente para realizar la presentación. Va a tener abajo las ligas tanto de los periódicos, de las revistas, en su momento de las fuentes oficiales que estuvieron siendo consultadas para realizar la misma. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Y bueno, yo voy a estar manipulando la presentación. Este es el cartel que normalmente colocamos precisamente para anunciar las sesiones. Este cartel fue enviado a mis colegas y compañeros vía online. Va a ser exclusivo por vía Zoom. Zoom es la aplicación en la cual ustedes están conectados y a través de la cual me escuchan y pueden seguir la presentación. La primera pregunta es, ¿conoces a Jon Snow? Pareciera que nos estamos saliendo un poquito del tema en cuestión, pero si hacemos remembranza de cómo ha sido la cuestión de la humanidad, situaciones de epidemias previas, o pandemias en este caso, y por supuesto cómo la epidemiología ha logrado llevar a cabo importantes avances, no podemos olvidar un personaje histórico, en este caso en Inglaterra, para lo cual les voy a poner un video que espero puedan escuchar y ver desde sus hogares o la oficina donde estén presentes. Jon Snow fue un brillante médico inglés. Desde temprana edad destacó por su agudo sentido de observación, razonamiento lógico y perseverancia, primero en el ámbito de la anestesia y posteriormente en epidemiología. En el tiempo de Snow no se conocía con certeza la causa ni el modo de transmisión del cólera ni de las enfermedades infecciosas. En ese entonces existían dos corrientes teóricas. Los contagionistas, quienes sostenían que el cólera se adquiría por el contacto con el enfermo o con sus vestidos y pertenencias, y por otro lado, la teoría miasmática, que postulaba que ciertas condiciones atmosféricas, en especial los vientos, transmitían de un lugar a otro los miasmas. Snow no se adhería a ninguna de esas teorías. Preocupado por la gran mortalidad presente en distintas epidemias, Snow decidió estudiar el comportamiento epidemiológico del cólera basándose en el registro de las defunciones. Snow observó que los distritos de la zona sur de Londres concentraban la mayor cantidad de casos en términos absolutos y presentaban tasas de mortalidad más altas, muy por encima a la del resto de la ciudad. Snow postuló en 1849 una hipótesis sosteniendo que el cólera se transmitía mediante la ingestión de una materia mórbida invisible a los humanos, la cual debía actuar a nivel de los intestinos, produciendo un síndrome diarreico agudo con deshidratación severa. Esta materia mórbida había de reproducirse y eliminarse a través de las deposiciones, las cuales finalmente terminaban en aguas del Támesis. La gente, al beber el agua contaminada extraída del río, ingería la materia mórbida, cerrando así un círculo de contagio. Snow intentó hasta su muerte en 1858 convencer a la comunidad científica de su tiempo sobre sus planteamientos. Sin embargo, su teoría debió esperar la cuarta epidemia de cólera de Londres, ocurrida en 1866, para ser finalmente aceptada. Al poco tiempo, experimentos realizados por Louis Pasteur demostraron que son microorganismos presentes en el ambiente los causantes de la enfermedad. Casi 3 décadas después de la muerte de Snow, Robert Koch aisló y cultivó el vibrio en cólera, la materia mórbida a la cual recurrentemente se refería Snow, dándole total crédito a su hipótesis.
Y finalmente, me despido esperando que esta información sea de gran utilidad para todos ustedes. Hasta la próxima. Bien, este video por supuesto tiene la intención de que vieran cómo hace muchos años no tendríamos todas las cuestiones científicas para poder demostrar la existencia de microorganismos que pueden en su momento propagar las enfermedades y cómo Jon Snow lo hizo. Vamos por partes, vamos iniciando con una serie de preguntas. De hecho, la presentación prácticamente toda está basada en preguntas, las cuales van a poder ver en la parte superior. La primera es, ¿qué es un brote? Básicamente es un brote epidémico, una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, no sé si estén también al pendiente que ya tenemos un brote de sarampión recientemente en nuestro país, en la Ciudad de México, precisamente el 24 de marzo de este año. Se han reportado a la fecha 69 casos, siendo que desde 1995 no había casos autóctonos, significa casos reportados o en la misma ciudad en este caso. Y como vemos, el sarampión históricamente ha matado más de 200 millones de personas, a pesar de esfuerzos que se han hecho para erradicarlo, entre ellos, por supuesto, la vacunación. El caso índice, es decir, el caso que originó este brote en la Ciudad de México, fue una niña de 8 años y que tenía antecedentes de viaje a Estados Unidos y que probablemente de ahí lo contagió y llegó precisamente a el reclusorio norte, que fue justamente donde inició todo esto. ¿Qué pasó? 4 casos y otros 16 sospechosos se procedió a aislarlos para evitar que contagiaran a más personas. Además, se logró un cerco vacunal, en lo cual se vacunan los habitantes a 25 cuadras a la redonda. Básicamente, haciendo por colación un poquito lo que hizo Jon Snow, es justamente identificó la presencia de un brote y alrededor trató de realizar acciones para prevenir que se propagara. Eso es lo que le llamamos un cerco epidemiológico, una cuestión de vacunas. Aquí está como el esquema de vacunación triple viral, que es tanto para sarampión, rubiola y parotiritis, se aplica en nuestro país y por supuesto se debe seguir aplicando, aun cuando existen demasiados movimientos antivacunas que tratan de evitar que los niños o las personas, por supuesto, se vacunen. Bueno, aquí vemos una de las evidencias claras de el por qué seguimos teniendo que tener la vacuna presente en nuestro cuerpo. Bien, ya entrando de lleno a lo que es la COVID-19, primero, retomando la palabra brote, todo comenzó en Wuhan, China. Fueron 27 casos de síndrome respiratorio agudo con etiología desconocida en ese momento. La OPS de inmediato realizó la información que le mandó, por supuesto, de China, hizo una alerta epidemiológica. Todo esto sucedió mientras prácticamente el mundo entero estaba festejando la llegada del nuevo año del 2020, porque fue precisamente en la víspera del 31 de diciembre, y resulta ser que en un mercado afectado por el consumo de alimentos, en este caso originarios del mar, que puede ser, o que estaban también presentes en jaulas y que de inmediato fue clausurado. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más adelante las posibles cuestiones que originaron esta enfermedad, pero entre ellas, por supuesto, se manifiesta que pudo haberse ocasionado a través del contacto con animales. Este es un artículo bastante reciente, donde ya los investigadores están sacando teorías sobre cuál fue el verdadero origen de este brote en este caso, y las teorías como tal. Hay 2 teorías. Una es una selección natural en el animal que lo hospeda, en este caso, antes de una transferencia a través del contacto con el animal. Es decir, que el virus mutó dentro del animal antes de pasar al humano. O, el segundo caso, que la selección natural del virus ya se realizó en el humano una vez que fue transferido por el animal. Entonces son 2 escenarios diferentes, que eso nos puede ver cómo estos virus brincan entre especies, tal cual. Aquí, reduciéndolo literalmente de la palabra jump, es que un virus que está
hospedado en un animal puede pasar al hombre, inclusive ya mutado o mutar dentro del hombre. Esto ha conllevado una serie de cuestiones a nivel mundial. De hecho, ustedes pueden leer notas en el periódico a nivel nacional, como por ejemplo Excelsior, donde Lorena Rivera hace una correlación precisamente de este artículo que acabamos de mostrar, y donde dos de las opciones que da de cuál fue el animal o podía ser el animal, donde inició en este caso el virus y después se pasó al hombre. El pangolín es una especie en peligro de extinción y habita en Asia y África. Es víctima del comercio ilegal, cuyo destino es principalmente China, donde se lo comen. Palabras textuales de la nota publicada en Excelsior, o en este caso el murciélago, países como Indonesia, Tailandia, Vietnam, entre otros consumen murciélagos. Y resalto dentro de todo el texto que menciona Lorena Rivera en su columna, el COVID-19, además de enfermar a las personas, colapsa los sistemas de salud y arrastra al mundo hacia una recesión económica sin precedentes. Si a ello sumamos los efectos de la crisis climática, tendremos la tormenta perfecta. Es la opinión que maneja Lorena. Entrando ahora en términos de qué es el coronavirus. Bien, tal cual, son una extensa familia de virus que, como les mencionaba, causan enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como es el síndrome respiratorio de Oriente Medio o el síndrome, y el síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SRAS. Les tengo un video precisamente para dar una explicación un poquito más definida de lo que sería un coronavirus. Todos habéis oído hablar del coronavirus, pero ¿sabéis realmente qué es? Los virus son organismos muy pequeños que causan enfermedades cuando entran dentro de las personas, de los animales o de las plantas. El gran problema de los virus es que pueden ser muy contagiosos, como el coronavirus. Y hay veces que son muy difíciles de curar. El coronavirus es un tipo de virus que, al parecer, los murciélagos han contagiado a los seres humanos. Se transmite a través de la saliva, pero con una gotita minúscula, pequeñísima, que esté en las manos de un enfermo. Se pueden contagiar muchísimas personas. Como es un virus desconocido, los científicos aún no saben cómo curarlo, pero no os preocupéis, porque tarde o temprano seguro que dan con la solución. La verdad es que menos mal que existen los médicos, las enfermeras, los científicos y toda la gente que nos cuida cuando estamos enfermos. ¿No os parece? Cuando el coronavirus entra en el cuerpo de alguien, esa persona empieza a tener fiebre y tos y, en ocasiones, le cuesta respirar y se encuentra mal. Cuando esto ocurre, lo mejor es llamar al médico y hacer lo que él nos mande. Para evitar tener el coronavirus, hay 3 reglas que hay que cumplir. La primera es no estar en contacto con personas que estén enfermas. La segunda, lavarse muchísimas veces las manos con agua y jabón. Y la tercera, tratar de no tocarse la cara si no se han lavado las manos antes. Si cumplimos estas reglas, seguro que entre todos conseguimos acabar con el coronavirus. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Bien, esa fue una explicación dirigida precisamente a los niños, que por supuesto también podían estar presentes en esta esfera de información, y bueno, qué bueno que existen videos también para ellos. ¿Cómo funcionan los test de coronavirus? Bueno, justamente a un lado de SALME, que es la institución que estamos, se encuentra el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Justamente ellos son los que realizan los tests para determinar si una persona está o no infectada con el coronavirus. Y bueno, aquí la información nos puede dar la pauta
de dónde se toma, en este caso, la muestra, que es frutos de la parte interna de la nariz o del fondo de la garganta. Después se extrae el ARN del virus. Bueno, pueden ser a lo mejor situaciones un poco más complejas de explicar, pero básicamente lo importante es que ustedes puedan visualizar en qué momento un test puede ser positivo y en qué momento puede ser negativo, dependiendo si se replicó o no, en este caso el ADN, y está presente justamente en la muestra. ¿Cuáles son los problemas que puede tener los test? Que no tengamos reactivos, es decir, que se comiencen a escasear, que además pueden ser considerados como lentos. Por ejemplo, este test puede durar unas 4 o 5 horas en realizarse, o que se den falsos positivos y negativos, que eso no solamente sucede en las cuestiones pues, del coronavirus. Imagínense una prueba de embarazo, una prueba de VIH, o sea, también es importante poder tener pruebas que realmente sean específicas y que tengan esa confiabilidad para que los resultados sean los correctos. Se están diseñando futuros test que pueden ser las llamadas pruebas rápidas. De hecho, ya en España están comenzando a colocar, y la idea es que en cuestión de prácticamente minutos se pueda tener un test. Por supuesto que la prueba más confiable es la que ahorita está recomendando, en este caso la OPS, y es la que en su momento realizan nuestros laboratorios estatales. Bien, ¿qué es entonces la COVID? Para diferenciar de lo que en teoría es el coronavirus, que tal cual es el virus que la provoca, y la COVID es la enfermedad, en este caso la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las cuestiones que presenta una persona? Bueno, aquí traducido rápidamente del inglés: fiebre, tos y dificultad para respirar, que son como los 3 puntos importantes para saber si una persona puede o no tener coronavirus. Vamos a poner otro video. ¿Qué sabemos realmente del coronavirus? Sabemos que se propaga cuando inhalamos pequeñas gotas que expulsa a través del estornudo o la tos una persona infectada, o cuando tocamos una superficie donde han caído esas gotas y sin querer nos llevamos las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Por eso una de las recomendaciones más importantes que hacen los expertos es que nos lavemos las manos con frecuencia y que tratemos en la medida de lo posible de mantener una distancia de unos 2 metros del resto de la gente. Pero ¿qué pasa si esto no resulta y se produce el contagio? En este video te voy a contar qué le pasa exactamente al cuerpo cuando se enferma de COVID-19. Bueno, como es principalmente un virus respiratorio, empieza infectando la garganta y como no puede reproducirse a sí mismo, a menos que secuestre el mecanismo de nuestras células, lo que hace es sujetarse a las células de la mucosa del fondo de la nariz y la garganta. Una vez allí, utiliza las proteínas que sobresalen de su superficie como si fueran una lanza para penetrar las membranas de nuestras células. Ahora, dentro de la célula, comienza a darle a esta la orden de producir más virus. En poco tiempo pueden producir entre 10.000 y 100.000 copias. Cuando están listas, salen de la célula donde se originaron, la destruyen y comienzan a contagiar a sus vecinas. Ahí es cuando el cuerpo se da cuenta de que el virus está allí y produce una respuesta inflamatoria para tratar de combatirlo. Por eso es que empezamos a sentir dolor en la garganta. Puede que también sintamos la nariz tapada. De ahí se dirige hacia los conductos bronquiales, que son las vías respiratorias que llegan hasta los pulmones, donde provocan una inflamación en las mucosas que recubren estos conductos. Esto genera irritación, por eso empezamos a toser. Mientras esto ocurre, se intensifica la respuesta inflamatoria porque el cuerpo está peleando contra el virus y, como consecuencia, aparece la fiebre. Aquí es cuando empezamos a sentirnos mal y perder el apetito. Es importante recordar que la mayoría de la gente infectada, el 80% según la OMS, solo desarrollará síntomas leves, es decir, fiebre, tos, en algunos casos neumonía, el 14% severos, dificultad para respirar y falta de aire, y un 6% sufrirá una enfermedad grave, falla pulmonar, choque séptico, falla orgánico y riesgo de muerte. La mayoría de la gente se recupera del COVID-19 sin necesidad de un tratamiento específico, haciendo reposo, tomando muchos líquidos y paracetamol. Pero la situación puede empeorar si el virus pasa de los conductos bronquiales a los pulmones, donde provoca una inflamación, que eso es lo que llamamos neumonía. El problema no es solo la infección, sino cómo nuestro organismo responde a ella.
Para evitar que la infección se tome nuestras células, nuestro cuerpo se defiende produciendo sustancias que pueden ser muy agresivas. En el caso de la neumonía, crea congestión en los pequeños sacos de aire en la base de nuestros pulmones, los alvéolos. Estas son las pequeñas estructuras que normalmente se llenan de aire y a través de sus paredes se produce el intercambio gaseoso por el cual llega el oxígeno a la sangre y nos deshacemos del dióxido de carbono. Pero si estos sacos están llenos de infección y a esto le sumamos cómo responde a ella nuestro cuerpo, estos sacos tienen muy poquito espacio para el aire. Y si el cuerpo no recibe suficiente oxígeno, se produce una falla respiratoria y el corazón, al no recibir suficiente oxígeno a través de la corriente sanguínea, no puede funcionar. En estos casos, el paciente debe ser hospitalizado y probablemente deberá ser conectado a un respirador. Uno de los expertos consultados por BBC Mundo compara esta respuesta inflamatoria con una guerra donde dos ejércitos luchan entre sí, pero bueno, a veces las bombas caen sobre la población civil o un hospital o un museo, pero no sobre el enemigo. Esto es lo que ellos llaman daño colateral. Es decir, la respuesta del sistema inmunológico puede ser tan potente que acaba dañando el tejido donde se aloja el virus. Y cuando la respuesta es tan vigorosa, se suma el problema de la neumonía, al daño en el riñón, el hígado, y esta combinación de daños en múltiples órganos es lo que puede conducir a la muerte. Espero que te haya resultado útil este video. Te cuento que para hacerlo conversé con un especialista de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, con una epidemióloga de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, consulté del Lancet, información de la OMS, también de nuestro corresponsal de salud en inglés. Pero bueno, si tenés dudas, otras inquietudes, querés saber algo más del coronavirus, te invito a visitar nuestra página, que tenemos muchísimo material, y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima. Chao. Bien, continuamos con la presentación. ¿Cuánto dura el periodo de incubación para la COVID-19? Bueno, puede variar, puede ir desde prácticamente un día hasta 14 días, aunque el promedio son 5 días de incubación. Por lo tanto, lo que se recomienda es una cuarentena superior al periodo recomendado de 14 días. En el entendido que cuarentena, aun cuando su origen podría ser considerado como 40 días, en este caso todo depende del tipo de enfermedad que nos trate, y aquí las cuarentenas pueden ser de 14 días o quincenas, por así decirlo. ¿Cómo se propaga? Bueno, ya vimos en el video, nada más para que lo tengan de forma muy gráfica. La persona infectada estornuda y lanza moléculas de virus, o también por medio de la tos. Se pueden depositar en un montón de objetos. De hecho, pues, todo lo que estamos tocando constantemente, inclusive el celular, o el cambio de diapositivas, el teclado, puede ser una fuente de contacto. Y bueno, el portador tiene contacto con otras personas, pues desde una cuestión muy simple como el saludo, y ahora la nueva persona se convierte en el portador. Además, pues, si la persona se toca la cara, la boca, la nariz, pues también en ese momento pudiera quedar infectada. Fue la página oficial de la OMS. Esta página, por supuesto, es donde he estado recopilando gran parte de la información que les estoy presentando. Bueno, aquí está la página y nada más coloquen la diagonal.es para que la información sea en español y, por supuesto, les sea más fácil acceder a ella. ¿Cuándo se cataloga epidemia? Ya vimos la parte de brote, que fue lo que vimos al inicio, pero ahora avanzamos. Una cosa es el brote, cuando está únicamente localizado y todavía los casos son pocos, pero si después el brote se propaga activamente, se descontrola y aumenta el número de casos en un área geográfica concreta, que fue lo que pasó en Wuhan, China, pues ya se considera epidemia. Y ahora, ¿qué es una pandemia? O sea, ¿qué es en el momento actual en el que estamos respecto a esta enfermedad? Y bueno, es cuando el brote epidémico afecta más de un continente y los casos de cada país ya no son importados, sino provocados por transmisión comunitaria. Es decir, en el mismo país se contagian y no necesariamente tuvo que viajar una persona de un lugar a otro. Y un poquito de historia. Bueno, aquí tenemos algunas de las pandemias que han causado más muertes o estragos a nivel mundial a lo largo de la historia. La peste negra, causada por una bacteria Yersinia pestis. Prácticamente 75 millones de personas fallecieron entre la mitad del siglo XV, bueno, XIV.
ahí no fue una cuestión únicamente de un lapso de tiempo corto, sino duró un buen rango. La gripe española, que en realidad se llamó española, a pesar de que se originó en Estados Unidos por la cuestión de la Guerra Mundial, y fue producida por el contacto que tenían en su momento los soldados. Y esto fue a través de la virus influenza. Entre 50 y 100 millones justamente en esta época, de 1918 a 1920. Y el virus de la inmunodeficiencia humana, que actualmente, bueno, tenemos datos de 25 millones de personas que han fallecido desde 1981 hasta la actualidad. ¿Cuál es el estado actual de la pandemia COVID-19? Esta es la página en la cual podemos localizarlo. Aquí está coronavirus.edu en el mapa. Este mapa está prácticamente siendo actualizado en cada momento. De hecho, el total de casos confirmados al momento es de 438.749. O sea, estamos a punto de llegar al 500.000 de personas infectadas. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle el mapa. Y esta ha sido la tendencia. Vamos viendo el ascenso de la curva. Ahorita vamos a explicar un poquito lo que significa eso. Y cómo en bloques, aquí están los bloques en el eje de las Y, de 50.000 en 50.000 hasta prácticamente estar rozando los 450.000, en este caso, personas infectadas. ¿Cuáles son los países que en este momento más casos tienen? China, Italia, Estados Unidos, España y Alemania. Si se fijan, ha habido un repunte fuerte tanto de Italia como de Estados Unidos, ya prácticamente muy cercano a los datos que tiene China. ¿Dónde puedo consultar información actualizada? Bueno, hay un montón de sitios, pero uno de los que se han estado difundiendo más entre la comunidad científica es el de Johns Hopkins, que es una universidad que está en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, y fue la primera universidad dedicada a la investigación en los Estados Unidos. Y bueno, pone a disposición su página con una serie de recursos dirigidos precisamente al coronavirus. Ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que significa esto de aplanar la curva. No sé si han escuchado este término en algún medio de difusión o entre los colegas. Aquí tenemos algunos escenarios. Por un lado, esta es una gráfica sencilla de X y Y, donde por un lado está el número de casos por día y el tiempo desde que inició el brote y cómo va avanzando o va subiendo. Por ejemplo, sin medidas de control sería la curva colocada en color amarillo. Aquí prácticamente llegaría hasta donde tenga que llegar tal cual y comenzaría su descenso, pero por supuesto con un número de casos bastante extremo. Por el otro lado, con medidas de control, tendríamos esta curva más aplanada. Si se fijan, el aplanar significa el hacerla plana, hacerla más pequeña o el achicarla, como le quieran llamar. Pero esta línea es la importante, la capacidad del sistema de salud. Mientras el aplanamiento de la curva se mantenga por debajo de la línea que nos marca la capacidad del sistema de salud, en teoría podríamos decir que estamos controlados. Eso significa que podemos darle respuesta a las personas que en su momento se vayan enfermando, cosa que no podríamos dar en este momento, considerando que no hay medidas de control. Entonces, es clave las medidas de control para poder dejar debajo de la línea de la capacidad del sistema de salud, que eso por supuesto depende de cada país, de cada estado, de cada región, o sea, eso es indistinto. ¿Cuál es el papel de la comunicación de riesgos? La clave es la detección temprana y la respuesta rápida para poder tener una comunicación proactiva de riesgos reales o potenciales. Y justamente esta área es la oportunidad de control. Para ello, la detección temprana tuvo que haber sido clara, o sea, no esperar a que, bueno, en su momento haya bastantes casos para poder comenzar a actuar. Y esa respuesta rápida tendría que ser dentro de los primeros casos para evitar que precisamente se salga de control y después ya no podamos llegar a un buen control del mismo. ¿Cómo es la curva epidémica nacional? Esto es indistinto de cualquier país, no es exclusivo de México, de hecho es una comunicación de la OPS.
En esta etapa de detección temprana, investigación, evaluación exhaustiva y monitoreo de la pandemia, nos va a dar como resultado esto, que precisamente es lo que les explicaba hace ratito, que es cómo se va comportando desde que se detecta el primer brote hasta que llega al punto de inflexión o al pico y comienza el descenso. En ese momento ya podemos hablar de que se está haciendo un control o están disminuyendo los casos y por supuesto ya no va en ascenso, lo cual sería el escenario menos agradable que podríamos tener, y preferir por supuesto un escenario donde la curva quede lo más chaparrita posible y podamos en su momento controlarla. ¿Cómo está actualmente la curva? Aquí, bueno, a lo mejor no alcanza a checarlo con toda precisión, pero los colores representan el continente o la región. África, las Américas, Europa, y cómo fue iniciando, por supuesto, en la zona donde está ubicado China, donde no había otros colores presentes más que estos, precisamente a lo largo de los primeros meses del año, y cómo ha ido incrementando, y la presencia de Europa, que justamente está aquí, con este color, está como cafecito, y cómo ha ido subiendo la tendencia. Como les decía, ya estamos rebasando los 400,000 casos y vamos rumbo al 500,000 de casos a nivel mundial, lo cual se puede ver precisamente en esta tendencia. Si aquí tratáramos de hacer tal cual la curva de hace rato, todavía no podemos decir que estamos llegando al pico, todavía es incierto el poderlo decir, pero ahorita de entrada lo que está sumando más casos es Europa, por España e Italia, y en su momento ahorita en la parte de América, Estados Unidos. Este es un comparativo muy interesante que nos marca España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y México. Es una publicación nacional donde te menciona cómo fue el inicio de las medidas de distanciamiento social. Justamente son las medidas que tenemos actualmente en nuestro país. Al ratito vamos a ver un poquito de esa parte. Y te dice cómo ha ido evolucionando. Aquí todavía en México no repunta como lo ha hecho en otros países, todavía está bastante bajo, por así decirlo, comparado por supuesto con otros. Aquí ya estamos hablando de casos multiplicados en la escala de 10,000, entonces en este caso la máxima escala que podría llegar sería 10,000, estamos hablando de bloques de 2,000 en 2,000 y todavía no llega aquí hasta los 10,000 casos, al menos en esta gráfica, porque se mantiene hasta ese nivel lo que quiere representar ahí. No significa que no haya más de 10,000 casos para estos países, significa que para esta gráfica solamente se hace un corte máximo hasta los 10,000. México, por supuesto, ni siquiera ha llegado a los 1,000 casos, comparado con otros países donde pues, ya rebasan, por supuesto, los bloques de 1,000. Aquí el inicio de las medidas de distanciamiento social son importantes mencionar en qué momento sucedieron. Sucedieron en algunos países cuando ya la curva estaba en ascenso. Probablemente ya no fue suficiente esa medida, ya no fue un control, en este caso adecuado o útil, para poder contener, porque ya lo hicieron cuando estaba justamente en ascenso. Hay un efecto que es muy interesante de por qué Italia y España, por supuesto, podría ser una teoría que ahorita vamos a ver un poquito el video y el por qué esa teoría podría o no confirmarse. Pero hubo un evento, justamente. Imagínense esta historia que pareciera así como historia sacada de un cuento, donde un equipo pequeñito como el Atalanta, que jugaba en una comunidad que se llama Bérgamo, donde su estadio no tiene una capacidad grande o suficiente para albergar un partido de la Champions League, que es el torneo más importante a nivel global en Europa, y tuvieron que pedirle prestado, por así decirlo, su estadio al Milan, que es otro equipo importante y que tiene un estadio más grande. Y jugaba precisamente con un equipo español, el Valencia, y todo esto fue el 19 de febrero. De ahí probablemente se derivó el contagio y la propagación acelerada entre Italia y España. Veamos el video. El partido que habría provocado el contagio entre Italia y España. El encuentro entre Atalanta y Valencia, disputado en Milán, contó con casi 45,000 personas, que se trasladaron desde el norte de Italia y España. Un inmunólogo cree que este fue el punto cero del contagio entre Italia y España.
La curva se disparó a partir de aquel momento. El Valencia fue el primer equipo español donde se detectaron los casos positivos en España, y varios periodistas que viajaron a ese partido fueron diagnosticados como positivos. La situación en Bérgamo, Italia, también fue muy complicada, donde esta enfermedad ya ha cobrado varias víctimas. Así lo aseguró el inmunólogo italiano Francesco Lefoche. Dijo lo siguiente: ha pasado un mes desde ese partido. Los tiempos son relevantes en el análisis. La congregación de miles de personas a 2 centímetros unas de las otras, aún más asociada a las entendibles manifestaciones de euforia, gritos, abrazos, puede haber favorecido la replicación viral, expresó el especialista. Días después de este encuentro, las autoridades italianas catalogaron a Milán como una zona de alto riesgo. En las últimas semanas, el Valencia ha confirmado que el 35% de su plantel dio positivo, aunque muchos de ellos de manera asintomática. Y todo esto pese al intenso protocolo que intentó poner para resguardar la salud de sus futbolistas. Como sabemos, muchos de ellos ya estaban en cuarentena, así que es muy probable que se hayan contagiado en el partido. Bien, este es el modelo del Consejo de Salud General para certificación de hospitales. ¿Por qué se los pongo a colación? Porque hay un punto que son metas internacionales de seguridad del paciente, que es la prevención y control de infecciones. Y justamente el lavado de manos es clave en este proceso. Entonces, llega un momento de la vida donde no solamente los que están en un hospital tendrían que tener ese control o que tendrían que saber cómo lavarse las manos, sino ahora prácticamente todo el mundo tal cual. Esta es la técnica del lavado de manos, que probablemente algunos conozcan, otros no. Ahorita vamos a poner un video muy ilustrativo, donde paso por paso te va guiando a cómo debes de lavarte las manos, cuál es el proceso, y por supuesto el uso de jabón y agua. También vamos a ver la importancia justamente del jabón y agua, inclusive antes que el gel, que ahorita también está escaso, por cuestiones pues, de lo que puede causar esta situación. Veamos el video. ¿Cómo frotan ustedes las manos? Simplemente, ¿verdad? ¿Sí? La palma de la mano, ¿sí? Exactamente. Sí. Entonces, si nosotros nos lavamos simplemente la palma de la mano, ¿qué se nos está quedando? El interior de los dedos y la parte posterior. ¡Ay, cómo se nota! Claro. Nosotros hacemos así, nos secamos las manos y nos vamos, ¿no? Vale. Entonces, ¿nos hacemos cosquillitas? El siguiente paso sería al revés, hacerla hacia la parte posterior. ¡Ay, esto no lo había hecho nunca, claro! Incidir aquí, ¿vale? Que se vea bien que estamos cogiendo todos los pliegues de los dedos, porque vamos, si se fijan, vamos limpiando bien, ¿vale? Vamos llenando de jabón todo, ¿no? Después, si nos fijamos que se nos queda el dedo gordo, fíjense, lo tenemos sin limpiar. Entonces lo que se recomienda es que le dediquemos también un movimiento para poder llenarlo también de jabón. ¿Y qué nos queda? La zona, si lo han hecho correctamente, la zona de los dedos, aquí. Ahí delante, ¿ves? Nos queda. Lo hacemos en el interior de la mano. En el interior. Sí, con el jabón que tenemos. Lo hacemos con la otra mano también. ¿Y dónde tenemos resto? ¿Dónde no nos tenemos jabón? Aquí muy bien, detrás. En la zona de las muñecas, exacto. También entonces, hay que darle ahí. Correcto. Le damos por último, nos frotamos bien las muñecas, sí. Y así es como hemos conseguido tener las manos totalmente limpias. Tenemos las manos completamente rojas. Bueno, limpias en este caso, claro, exacto. Completamente. Bien, ahí la idea básicamente era mostrar cómo el lavado común y corriente, entre comillas, que realizamos, versus uno que podía tener la técnica, probablemente algún paso lo hizo de otra manera, pero la idea es esa, que podamos tener un lavado completo de nuestras manos. Pero ¿por qué tanta insistencia en el lavado de manos? O sea, ¿y por qué la cuestión del jabón y no únicamente el agua? Y bueno, aquí hay una infografía donde menciona el por qué la membrana lipídica que tienen los virus puede eliminarse a través del uso del jabón, cómo la deshace y bueno, lo deja vulnerable. Entonces, recordando que los jabones limpian debido a las afinidades de los diferentes extremos de las moléculas.
Aquí vemos en color rojo la cabeza con carga, que es afín al agua, en este caso esta parte, y la cadena azul, denominada lipofílica, que es afín a las grasas. Recordando inclusive que los jabones provienen de la grasa animal y que mediante un proceso químico de saponificación se convierte en jabón. Entonces, lo importante es justamente eso, porque después, cuando nosotros colocamos el agua, interactúa con la espuma y con todo lo que sucedió y se puede eliminar justamente una vez realizado esta técnica. Entonces, es importante, por supuesto, lavarse las manos con agua y con jabón y realizar la técnica adecuada, no solamente con agua, como en algún momento pudiera manifestarse, porque eso prácticamente no va a erradicar lo que sería la presencia de virus en nuestras manos. Hay otra parte interesante que ahorita está saliendo a colación, que es cómo elaborar tu propio gel desinfectante, pensando que también tengas bastante confianza, además del lavado de manos, el poder tener un agente adicional como puede ser el gel. Aquí hay una formulación que viene justamente en la página oficial de la OMS y te dice como la receta a seguir para realizar tu propio gel y los ingredientes: etanol, peróxido de hidrógeno, glicerol, agua destilada. Aquí lo interesante es poner etanol o ácido isopropílico, porque en su momento, si llegamos a confundir etanol con metanol, que inclusive hasta la pronunciación pudiera parecerse por la terminación ol, que es exclusiva en este caso de los alcoholes, aquí la diferencia pudiera ser inclusive hasta mortal. Químicamente, la diferencia es un CH3, un CH2, que en este caso acá lo tiene y acá no lo tiene. Aquí está una cadena de 2 carbonos y una cadena de un carbono. El metanol es el alcohol más sencillo que puede existir y que en su momento está utilizado para cuestiones que no son de consumo humano. El etanol, pues bueno, lo consumimos constantemente en bebidas alcohólicas, pero el metanol por supuesto que no. Entonces, si la gente comienza a querer hacer su propio gel, pero utiliza otros elementos que no son los recomendados, pudieran tener, incluso a pesar de que no ingirieran el gel, pero por contacto con la piel, pudiera estar, por supuesto, pasando a nuestro organismo. ¿Qué es la sala de situación de la Universidad de Guadalajara? El CUCS, que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde actualmente soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud, y justamente el 12 de febrero del 2020, o sea, antes de que llegaran los primeros casos notificados o reportados a nuestro país, crearon una sala de situación, justamente para dar un monitoreo y análisis y llegar a un momento donde se tengan que tomar decisiones. En ese momento se estaban preparando para comenzar a la toma de decisiones que posteriormente se hicieron, inclusive les hicieron llegar al gobernador de Jalisco a través de esta sala de situación. Ellos realizaron un modelo predictivo. Chequen lo interesante que está este modelo. Tomaron los datos oficiales reportados justamente desde la fecha del 28 de febrero, que fue el primer día donde se notificaron los primeros casos en nuestro país, y hicieron el corte hasta el día 20. A partir de ahí, con una cuestión estadística, hicieron una predicción de cuántos casos tendríamos al 24 de marzo, en este caso el día de ayer. Su predicción fue de 255 casos. El oficial al día de ayer fueron 405, o sea, sí se superó la cantidad, o sea, la predicción quedó un poco por debajo de lo que es. Eso no significa que estemos, por supuesto, en una situación totalmente descontrolada, simplemente que la predicción quedó un poco por debajo de lo que en el momento tenemos al día de hoy. ¿Cuándo se reportó el primer caso? Ya lo mencionamos en la diapositiva anterior, pero bueno, 28 de febrero, y fue una persona, un hombre masculino de 35 años, que llegó a la Ciudad de México después de que estuvo en Italia. Entonces, como sabemos, pues Italia es uno ahorita de los países que tiene más casos, y de ahí llegó por importación, por así decirlo, el virus a nuestro país. ¿Cuáles son los países que en este momento están en confinamiento? Son un montón, por supuesto, no coloqué todos los que están en esa lista, pero cada día, tal cual, va saliendo un país que va anunciando esas medidas. Por ejemplo, el más reciente, ahorita es Inglaterra, el Reino Unido,
que también se estuvo resistiendo un poquito ante las presiones de sus mismos ciudadanos, de las cuestiones europeas, pero finalmente se dio y ya tienen ellos ahorita la confinación domiciliaria. Bien, el primer país que realizó esta estrategia fue China. De hecho, fue el 23 de enero, donde toda la región de Wuhan fue puesta en cuarentena y confinamiento. El 23 de marzo, 2 meses después, empezó a regresar a la normalidad esa región. Entonces, su confinamiento duró prácticamente 2 meses. En Italia, se mantienen en estos momentos en confinamiento e inició el 9 de marzo. En España inició el 14 de marzo, inicialmente iban a ser 14 días, pero se acaban de extender otros más hasta el 11 de abril. Y bueno, esta es una de las imágenes que pueden dar la vuelta al mundo. La fuente de Trevi, que es una de las consideradas de las más hermosas a nivel mundial, que está precisamente en Roma, y que ahorita prácticamente está completamente sola, por supuesto, por las acciones de confinamiento. ¿Cuál es el comunicado técnico más actualizado? Estos comunicados salen ya con día y a las 7 de la noche se hace el corte para comunicarlo en este caso a la población. Al día 24 de marzo, es decir, el día de ayer, se habrían reportado 372.757 casos confirmados y más de 16.000 defunciones. Además, ya está presente en más de, prácticamente 194 países. O sea, ya hay pocos países que se salvan de tener la presencia de este virus. Y bueno, en México, 405 casos y 5 defunciones. De hecho, Jalisco ya aparece entre estos, justamente con una. Y bueno, también hay casos sospechosos que pueden pasar, por supuesto, a ser casos confirmados y aumentar la cantidad de 405, que es la que se tiene. ¿Cuáles son las medidas de prevención recomendadas? Bueno, las que en su momento ya hemos escuchado por todos lados y que ahorita voy a poner un pequeño video de la cuestión de la sana distancia, el resguardo familiar en casa y la protección y cuidado de las personas adultas mayores, que como sabemos son las personas que pueden resultar más susceptibles a que se agrave esta enfermedad. Entonces vamos a poner un poquito este video. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Bien, ese es el spot de Susana Distancia. ¿Cuáles son los escenarios? Esta parte es muy importante y que probablemente nos tiene pendientes. Ahorita, bueno, ya sabemos que estamos en el escenario 2, pero ¿cuál fue el primer escenario y cuál puede ser el tercer escenario? El primer escenario le llaman escenario 1 de importación. Son casos importados, como les decía, que llegan, por ejemplo, de Italia, el primer caso. Y bueno, puede haber brotes familiares, casos estimados pueden ser decenas, y de esos, los leves pueden ser del 80%, graves del 14% y muy graves del 6%. Ese escenario ya quedó atrás, ya brincamos al escenario número 2, que es la dispersión comunitaria, es decir, ya de forma local, ya no está sujeta a que vengan de otros países. Y bueno, aquí los casos estimados ya son cientos, que es justamente lo que ya tenemos, ya no se cuentan por decenas, se cuentan por cientos, y bueno, se mantiene aquí la cuestión de leves, graves y muy graves. ¿Cuál sería el escenario 3, que sería el epidémico, que serían brotes regionales y dispersión totalmente nacional, que bueno, ahorita como vemos el mapa en el país prácticamente ya podríamos estar considerando eso, sin embargo todavía por la cantidad no es así, porque no estamos llegando a miles, únicamente nos quedamos en cientos, pero es a donde podríamos llegar en este escenario número 3. ¿Cuándo inició? Pues tal cual, el día de ayer. Esto es algo nuevecito y donde incluso ya se
publica una convocatoria especial para la contratación de personal especializado en terapia intensiva, urgencias, medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. Entonces, son parte de las acciones que está tomando el gobierno como parte de la fase 2. Además, no sé si por ahí recuerdan que cuando hay huracanes y hay cuestiones de desastres naturales, se aplica el plan DN3 como parte de la Sedena o del Ejército. Ya se puede considerar también esto como un desastre, porque no necesariamente tendría que ser de origen natural, como les decía, un huracán o un terremoto, sino también de origen humano. Es decir, el Ejército y las Fuerzas Armadas realizan actividades de auxilio a la población. Además, la intención es que se complementen las capacidades del Sistema Nacional de Salud en territorio nacional con el apoyo tanto de recursos humanos como materiales de lo que implica la Secretaría de Defensa Nacional. Y bueno, nuestro presidente en su momento mencionaba ayer durante la sesión que pide a la población atender las medidas de salud y tener una alimentación sana para enfrentar al coronavirus. Nada de que se quita con tequila o con mezcal. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre aislamiento y cuarentena? Esto está súper interesante porque podemos decir, bueno, yo estoy aislado o estoy en cuarentena. Todo depende si estás enfermo o estuviste en contacto con alguien enfermo o estuviste en una zona de riesgo. Y bueno, la cuarentena se refiere cuando una persona que no está enferma se separa del resto y limita su movilización. Y el aislamiento es cuando una persona que está enferma o presenta síntomas restringe sus movimientos para evitar la transmisión de la enfermedad a otras personas. Ambas son estrategias de la salud pública para evitar la propagación de la enfermedad. Y bueno, ahorita el hashtag es quédate en casa. Puede ser voluntario, puede ser restricciones de traslado, puede ser restricciones de paso, reunión de grupos, cancelación de eventos, suspensión de reuniones en lugares públicos como los cines, cierre de sistemas de tránsito. O sea, hemos ido escalando y ha sido de forma diferente, por así decirlo, dependiendo inclusive del estado de la república que se trate. Por ejemplo, el TEC de Monterrey en su momento fue el primero que dijo, ¿saben qué? Ya no va a haber clases. Y después en escalada otras universidades, entre ellas por supuesto la Universidad de Guadalajara. O apenas ayer, Cinépolis lanzó un comunicado de que cierra todos los cines del país. O en su momento de confinamiento voluntario, que muchas personas están adecuando, o que pudiera llegar a ser ya forzado, es decir, que tengamos, tal cual como en otros países, la policía o el ejército rondando por la calle y te detienes si estás sin alguna razón esencial dentro de, bueno, fuera de tu domicilio. Entonces, todas esas son las cuestiones que pudiéramos tener. Algunas de ellas ya las tenemos, por supuesto, ya no hay clases, ya no hay eventos públicos, como les decía, ya cerraron los cines, pero todavía hay transporte ferroviario, hay transporte, en este caso, público, entonces todavía estamos en esas etapas. ¿Cuáles serían las diferencias entre virus y bacterias y por qué los antibióticos no son útiles para la parte de los virus? Entonces, aquí podemos ver algunas cuestiones y para eso les voy a poner otro video para explicar este tema. Las enfermedades emergentes son las que aparecen por primera vez en una población y las reemergentes son aquellas en las que aumenta el número de casos después de haber disminuido o desaparecido de una región geográfica. La mayoría de las enfermedades consideradas emergentes son causadas por virus. Entre los más conocidos se encuentran el ébola, dengue, chikungunya, hepatitis C, MERS, SARS, influenza, VIH y el virus del oeste del Nilo. La emergencia o reemergencia de enfermedades virales puede deberse a diferentes factores, entre ellos, los cambios ambientales como el cambio climático permiten que los mosquitos responsables de la transmisión de enfermedades puedan modificar su distribución geográfica. Por ejemplo, el número de casos de dengue y chikungunya que se transmiten por medio de mosquitos ha aumentado debido a que estos insectos ahora se encuentran en regiones donde antes no estaban presentes.
La explotación de recursos naturales y la deforestación dan lugar a la exposición de los humanos a ecosistemas que antes se encontraban aislados, lo que permite que ciertos virus tengan el potencial de infectarlos. Por ejemplo, el SARS y el ébola son virus que se mantienen en la naturaleza infectando animales de la selva. La pérdida de regiones selváticas facilita que los humanos entren en contacto con animales infectados. El aumento en la movilidad de las poblaciones humanas y el comercio internacional permiten la rápida diseminación de enfermedades y la expansión de estas a nuevas regiones geográficas. El VIH es un virus que fue transmitido a los humanos por los chimpancés en el oeste de África y su diseminación en todo el mundo fue propiciada por la migración y los viajes internacionales. Otro ejemplo es la expansión del virus del oeste del Nilo, que apareció en Nueva York en 1999, probablemente debido a un barco proveniente de otro continente que transportaba un organismo infectado. Algunos virus tienen la capacidad de adaptarse fácilmente a nuevas condiciones del medio ambiente a través de cambios en sus genes, lo que les permite infectar otros organismos exitosamente. Por ejemplo, los nuevos tipos de influenza aparecen cuando un virus que infecta a otra especie animal adquiere la capacidad de diseminarse en la población humana, o cuando un virus que infecta a humanos obtiene genes de virus de influenza que normalmente infectan a cerdos o aves de corral. Un ejemplo es la pandemia de influenza H1N1 ocurrida en el año 2009. Bien, llegamos a un tema fuerte donde tal cual podemos estar sujetos a que la población caiga en situaciones que no son legales o en personas que los quieren engañar. Y precisamente aquí vemos un reportaje del Informador donde detuvieron a un hombre en un consultorio móvil que decía que curaba el coronavirus. Entonces, prácticamente ahorita no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. La OMS no recomienda la automedicación y por supuesto hay que esperar a que estén los resultados de los ensayos clínicos disponibles. ¿Qué pasó? Que el presidente de Estados Unidos lanzó un tweet donde mencionaba que la hidroxicloroquina y la acitromicina de forma conjunta podían tener una verdadera oportunidad para ser uno de los grandes, bueno, aquí les llaman cambios en la historia de la medicina contra el coronavirus. Entonces, este tweet lo que provocó es que hubiera un montón de personas que corrieran a comprar medicamentos que no están indicados, al menos en este momento, precisamente para el coronavirus, sino para otras cuestiones, como lo puede ser el lupus, y resulta que lo dejaron en desabasto. Además, de inmediato el comisionado de la FDA salió a mencionar de que, bueno, no se deben de dar a los pacientes falsas esperanzas antes de que los medicamentos sean completamente autorizados. Entonces, hay que esperar, por supuesto, a tener los estudios para poder decir si un medicamento o no ya puede prevenir o curar la COVID. En Nigeria también sucedieron intoxicaciones precisamente derivado de este comunicado que realizó Trump y justamente ya hay comunicaciones a través de Twitter donde lanzan que no se debe de consumir este medicamento y que no está aprobado todavía para el COVID-19. Por supuesto que se puede consumir, pero siempre y cuando sea para la enfermedad para lo cual es. Aquí en México se distribuye con el nombre de Plaquenil y tú lo puedes conseguir inclusive en farmacias del ahorro, no porque la hagamos comercial, sino porque es la información que ustedes pueden visualizar y hasta con servicio a domicilio y con este precio. Pero resulta ser que este medicamento necesita ser vendido con receta médica y se vendía sin receta médica. Para eso hay una página que se llama Change.org, que donde tú puedes realizar peticiones de cualquier situación y aquí se está solicitando mediante esta plataforma que la venta de este medicamento sea exclusivamente con receta médica. Entonces, ha causado un desabasto porque finalmente los servicios de salud no lo proporcionan, los pacientes lo deben de comprar y ahorita está en desabasto en las farmacias. Aquí vemos la caja del medicamento y vemos
la Ley General de Salud, donde les indica que en su fracción cuarta, estos medicamentos necesitan receta médica. Justamente aquí, medicamentos que para adquirirse requieren receta médica. Entonces, de entradas de medicamentos no tendría que venderse sin receta, cosa que sí sucedió, y desde ahí también su desabasto. Para ello, Copriscal ya se comunicó a través de este documento con las farmacias, donde les dice que la venta de tanto la acitromicina como la hidroxicloroquina debe ser exclusivamente con receta médica. Esto el día 22 de marzo. Entonces, al menos la parte de Copriscal, el entendido que Copriscal está justamente para el estado de Jalisco, que es en este caso la instancia de salud, así como lo que es la COFEPRIS a nivel nacional, en este caso para Jalisco la Copriscal. ¿Existen profesionistas farmacéuticos en México? Pues por supuesto que sí, pero no todos están presentes en las farmacias comunitarias, que es donde se venden sus medicamentos, y ya se formó un grupo de Facebook para tratar de lanzar información a la comunidad y frenar un poquito todas estas compras innecesarias. Entonces, aquí es una parte clave para, por ejemplo, mi perfil, por supuesto, es de químico farmacobiólogo, y ahora la parte de profesional farmacéutico tiene todavía más vigor. ¿Cuáles son las acciones institucionales? Pues bueno, hay una serie de comunicados donde se cambia el tipo de caso sospechoso o caso confirmado. Aquí te mencionan en qué momento se puede considerar uno u otro. Todo esto, por supuesto, está disponible en las páginas oficiales de la Secretaría. Y otra parte interesante, los servicios del Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica, el famoso INRE, que es donde se envían las muestras para confirmar que son positivas o no. Aquí viene inclusive un listado público de los costos de cada una de las pruebas. No está precisamente el del coronavirus, y aquí hay una cuestión interesante. Si por ahí ven en redes sociales o en cualquier otro lugar algún tipo de información como esta, por ejemplo, aquí te ofrecen por 3,599 pesos la prueba diagnóstica del COVID-19 y mencionan: es necesario contar con receta médica donde se informe que es un caso sospechoso para solicitar el servicio, el cual se agenda llamando al teléfono tal. La toma de prueba es única y exclusivamente con servicio a domicilio. No se realiza ni se cobra el estudio en ninguna sucursal. Entonces, decidimos investigar si este laboratorio está autorizado, pues resulta que no, pero cada día cambia. Aquí veamos que el día 23 de marzo había 42 laboratorios autorizados, y el día de ayer ya son 51 laboratorios autorizados, los que aparecen en este listado publicado en el INRE. ¿Cuáles son las acciones que han realizado las empresas? Pues bueno, como ya les mencionaba, Cinépolis en su momento ya cerró todos los cines del país. Iberia prácticamente ya no está realizando viajes humanitarios, como le llaman, para llevar a sus connacionales, en este caso los españoles, de regreso a casa. Seguros Monterrey también ya prácticamente cerró todas sus oficinas, ya toda la cuestión es virtual. Y ahora, derivado inclusive de todas las acciones que pudieran tener en cuestión de difusión, como lo es la FIFA y ahora la OMS, decidieron hacer un video. Es el que lo muestra. For the first time ever, we, the entire world, are all playing on the same team. Our opponent is a disease. We need determination, discipline, and teamwork to beat the coronavirus. The world of football is united, and together, we will win. There are 5 key steps to tackling the coronavirus: hands, elbow, face, distance, and feel. Comece pelas mãos. Por favor, lave as mãos com frequência usando sabão ou gel desinfetante. With your elbows bent, please cover your nose and mouth if you sneeze or cough. If using tissues, dispose of them immediately. Respecto a la cara, evita tocarte tus ojos, nariz y boca, así puedes evitar que el virus entre en tu cuerpo. 保持距离，对于人与人的交往而言，要保持一定的距离。对于有咳嗽等症状的人来说，更要保持在1.5米以上的距离，要学会避让、躲开。
Si vous vous sentez mal, restez chez vous et suivez scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires. Bien, dentro de las acciones deportivas, tal cual, los Juegos Olímpicos se aplazan para el verano de 2021. Se van a seguir llamando Juegos Olímpicos 2020, pero bueno, ahora se van a realizar el próximo año. La Liga Mexicana también ya canceló todas sus actividades y tanto la Liga de Ascenso, la Liga Femenil, ya no van a jugar. De hecho, el último partido que se jugó fue la América Cruz Azul, que en ese momento el Cruz Azul ganó 1-0. Y la Eurocopa 2020 también se aplazó. En conciertos, por supuesto, también, la gira de Soda Stereo, Gracias Totales, ya se reprogramó, y Ocesa, que es uno de los principales organizadores de conciertos en nuestro país, también, y ellos sí pusieron una fecha que es hasta el 19 de abril, pensando ellos en su momento que probablemente para esa fecha ya pudieran estar mejor las condiciones en el país para regresar a eventos masivos. En Jalisco, prácticamente ya para ir finalizando la plática, hay una página, aquí está el link, todo lo que debes saber sobre el coronavirus, aviso preventivo. Entonces, te puede consultar y ahí viene información muy puntual y específica sobre ello. Aquí, en las redes sociales, podemos ver el Twitter del gobernador Enrique Alfaro, quien menciona en este video: los siguientes 5 días son decisivos para combatir el coronavirus. En Jalisco te pido dedique 6 minutos a ver el video. Apoyado y asesorado por la Sala de Situación del CURS, de la UDG, dio un aviso preventivo para que a partir de, bueno, en este caso la semana pasada y hasta el día de ayer, las personas se quedaran en casa. Y el nuevo comunicado es que hace unos minutos terminé una extensa reunión por parte del Gabinete de Gobierno con el rector de UDG oficial, en este caso en Guadalajara, y dice que el balance de los últimos 5 días les puedo adelantar que vamos bien. Y en el transcurso del día va a dar mayor información sobre qué se va a planear para Jalisco, al menos a partir de este momento. Entonces hay que estar atentos a las redes sociales, sobre todo pues de los respectivos gobernadores que puedan tener en el país. En este caso, los cedamos a Enrique Alfaro para Jalisco. Y bueno, ya para prácticamente finalizar, pues no podemos dejar de mencionar lo que sucede en redes, que hay información, por supuesto, de todo tipo, y como no podían faltar los memes, porque de una otra manera la cuestión psicológica, que es precisamente el tema que se va a abordar la próxima semana, es cómo impacta esta situación en las personas. La cuarentena, la restricción de movimiento, el que ya no vayas a trabajar o el que trabajes bajo ciertos riesgos. Entonces, pues bueno, no está de más un poquito de humor para que la gente aligere esta carga de tensión y estrés que tenemos. Un mensaje final. Recibí un correo, tal cual, de María Jesús López Solas, directora de clientes de Iberia. Me gustó bastante lo que menciona, del rescato de todo el mensaje en la parte final, y la quiero leer textual. No quiero terminar sin mostrar mi reconocimiento a todas las personas que están poniendo toda su energía para superar esta situación, en especial al personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes continúan trabajando para atender y abastecer al resto. Y mi solidaridad con quienes más están sufriéndola, los que han perdido a alguien querido o tratan de superar la enfermedad. Te deseo lo mejor a ti, a tu familia y allegados, y espero poder volver a escribirte pronto, anunciándote que volveremos a la normalidad. Y finalmente, en la conclusión, el proceso de prevención y control de la pandemia del COVID es responsabilidad de todos. La presente guía es informativa y sujeta a cambios relacionados con actualizaciones en cualquier momento. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las medidas de higiene. Consulta únicamente las fuentes oficiales de información. Juntos podremos salir adelante por el futuro de la humanidad. Asume tu responsabilidad. Gracias por su atención. Me despido. En cualquier situación, estoy a sus órdenes en el correo salmecapacitacion@gmail.com. Muchas gracias.